transversal de los aspectos valóricos, más allá de la materia, es un elemento que pretende sensibilizar sobre cierto tipo de temas que les pueden ser muy útiles ante determinado tipo de situaciones en la vida profesional o en la vida personal. Eh, Hay una parte muy práctica en este tema que en su momento voy a hacer énfasis para que presten la mayor atención porque es una pequeña metodología que la deben ustedes aprender como parte de la necesidad de los aspectos tanto conceptuales como prácticos para este segundo examen que vamos a tener en las fechas que se les ha indicado. Voy a poner una presentación sobre este tema. Muy bien, confírmenme si se ve la presentación, si me están escuchando adecuadamente. Sí, licenciada, se me escucha. Gracias. Bien, vamos a hablar un poco sobre la conciencia moral. A veces estas imágenes aparecen que es como un diablito que te está incitando a hacer cosas malas y hay una especie de angelito que te está diciendo que no lo hagas, ¿no? O que hagas cosas buenas. Y esta imagen que tiende a ser como una imagen desde el punto de vista de la Iglesia Católica, pero es una imagen muy representativa de lo que realmente es la conciencia que la mayoría de nosotros tenemos. Puede que no todos tengan desarrollada su conciencia y quizás tal vez alguno o alguna no tiene ya conciencia de carácter moral, de acuerdo a ciertas estadísticas que se manejan a nivel internacional sobre este tema, ¿no? ¿Cuál es el papel de la conciencia moral, no? Por un lado, nos permite enjuiciar nuestros actos, ¿no? Eso es, por ejemplo, lo de el angelito y el diablo, donde entramos a veces en una especie de debate de decir, creo que he hecho mal, pero es algo bien interno, ¿no? Es algo que a veces hablamos con nosotros mismos, incluso puede ser que hasta hablemos solos de manera verbal, como enjuiciando algo que hemos hecho, ¿no? Pero la conciencia no solo cumple el rol de criticarnos a nosotros mismos, de enjuiciarnos, sino también de enjuiciar a veces a otros. Aunque a veces esto de enjuiciar a otros puede ser confundido con prácticas sociales que tenemos, por ejemplo, muy típicas de que nos gusta criticar a otras personas, ¿no? Desde cómo se visten, cómo hablan, cómo son, etcétera. Eso no es conciencia moral, por si acaso. Conciencia moral es si enjuiciáramos o emitimos juicios sobre cierto tipo de conductas que tienen estas personas que las podríamos considerar no adecuadas desde un punto de vista ético. Ahí también hay algo de que somos buenos para enjuiciar a otros y muy malos para enjuiciarnos a nosotros, ¿no? Entonces, podemos nosotros rápidamente detectar que alguien ha hecho algo malo, pero minimizamos y ni siquiera queremos pensar en las cosas malas que a veces nosotros podemos haber hecho o estamos haciendo. Bueno, de todas maneras, dos papeles, resaltaré esto, nos permite la conciencia enjuiciarnos a nosotros, nos permite enjuiciar a otros. Cuando hay una buena conciencia, estas dos cosas funcionan muy bien. Ahí aparece un concepto que se llama el juicio moral, y el juicio moral tiene dos elementos. Los juicios antes del acto se llaman, que son juicios previos al acto moral,
que normalmente, y quizás les ha pasado alguna vez, estoy pensando hacer algo malo. Y ahí viene mi conciencia que tal vez me podría estar diciendo, ahí el angelito, ¿no? Eso no está bien, no lo hagas, ¿no? Entonces, por ahí me estoy tentando de hacer algo. Entonces, ese es un juicio antes de realizar algo malo. Si mi conciencia está bien formada, mis valores formados en el hogar, en el entorno social donde yo he vivido, y realmente tengo digamos, una ética que se llama a la edad de ustedes normalmente pre-reflexiva, muy llena de sentimientos, eh, donde me puede estar diciendo esto no está bien, hay una alta probabilidad que no lo haga, no lo haga. Entonces, mi conciencia ha hecho de que yo me frene antes de hacer algo mal. Es como un control preventivo. Entonces, eso es algo que ayuda mucho justamente para evitar de que yo pueda cometer en mi vida personal, profesional, actos que sean inmorales. Mi conciencia me ha frenado porque se ha dado cuenta que lo que voy a hacer no está bien, ¿no? Ejemplo sencillo, un problema no grave, digamos, demasiado grave, pero es un problema moral. Por ahí entro a un aula, digamos, en la universidad y veo una computadora, una tablet en uno de los asientos y no hay nadie. Y voy a suponer que no hay cámaras, como para que diga, a veces la gente actúa correctamente porque otros están mirándolo. Puede ser una cámara ahí que puede establecer quién se ha sacado esa tablet o esa computadora y claro, me van a pillar, después voy a tener lío. No, no hay nada. Yo sé que no hay nada. Pues está ahí, no hay nada. Me fijo, todo eso. Entonces, me estoy tentando. No tengo yo una computadora, no tengo una tablet. Y digo, pucha, esto qué bien me cae, qué sonso el que lo ha dejado, ¿no? Bien, puede ser que me tiente y lo meta en mi mochila. ¿Quién se va a dar cuenta? Bien, pero si mi conciencia está bien desarrollada, automáticamente tal vez algo va a decir que eso no es mío y que no tengo por qué alzarlo y llevarlo. Por supuesto, lo que tendría que hacer es tampoco dejarlo ahí. Tendría que llevarlo a algún lado donde se identifique o me lo llevo y voy a publicar en las redes sociales que he encontrado, ¿no? O en otras partes, que no es nuestro caso, de nuestra universidad, hay un lugar donde están que se llaman los objetos perdidos, ¿no? Entonces, fíjense, lo devuelvo. ¿Bajo qué concepto? No es mío, no tengo por qué quedármelo. El otro día leía que fíjense estos aspectos, cómo se van formando a veces también en el entorno social y estos marcos éticos desde el hogar, colegio, todo eso. Por ejemplo, los japoneses son personas que si encontraran algo que no es suyo, no se lo quedan y lo devuelven. El otro día veía un artículo muy interesante de una chica, no sé si era uruguaya o argentina, que comentaba que había viajado al Japón y que en el metro, en algún lugar, se olvidó unos lentes de marca caros, y cuando se ubicó, pues, dijo, ¿y dónde lo habré dejado, no? O sea, qué macana.
he perdido mis lentes. Te duele perder el lente que tal vez te gustaba, pero también te duele lo que costaba, porque los lentes de marca son caros. Entonces, comentando, creo, con otras personas que vivían ahí en el Japón, y les dice, pucha, perdí mi lente. Le dicen, pero hay unas oficinas donde tú puedes presentar alguna foto de tu lente y haces conocer de que has perdido el lente que lo estás buscando. O estas oficinas acá en el metro, hay, digamos, reciben los objetos perdidos. Entonces, en base a las fotos que tú muestras, en este caso de tu lente, entonces lo van a ubicar y te lo pueden traer. Y la chica dice, ¿será posible que eso pase? Es una ciudad, Tokio, que tiene más de 30 millones de habitantes y no sé cuántos millones de personas circulan en los metros de Tokio. Entonces dijo, a ver, probaré por si acaso. Hizo su reclamo y la llamaron en la tarde del reclamo y le dijeron, su lente está en tal estación, en el lugar donde dejan los objetos perdidos. El día de ayer lo dejaron ahí, así que puede pasar a recoger. Y fue y recogió su lente. ¡Qué maravilla! Y así puedes dejar tu celular, puedes dejar tu billetera y todo eso. Entonces la gente allá no se cuestiona, ¿lo hago o no lo hago? Un dilema, ¿no? Directamente has sido formado desde muy pequeños en una ética de actuar y tu conciencia moral en ese sentido se ha ido desarrollando. Entonces, no, ni siquiera te tientas. Sabes que no es tuyo, lo vas a devolver. Probablemente en nuestros entornos, aquí dejamos algo perdido y poco probable que aparezca, ¿no? Entonces, pero fíjense, y mucha gente sabe que no debería llevárselo, pero se lo lleva. Y bueno, no hay problema, están tranquilos, ahí está. Pero alguien que tiene desarrollado un nivel de conciencia se frena antes del acto. Hay los juicios después del acto. Una vez que se ha realizado una conducta, la conciencia lo acepta si fue bueno y lo rechaza en el caso que haya sido malo. Si fue malo, se pronuncia sobre la obligación moral de reparar los males causados. Entonces puede ser que tú hayas hecho algo y después tu conciencia te dice lo que has hecho está mal, entonces tienes que reparar el daño que tú has hecho si tu conciencia está desarrollada, ¿no? Entonces tu conciencia te está diciendo, haz algo para enmendar el daño que has causado. Entonces, seguiré con mi ejemplo de la tablet, te lo has llevado a tu casa y has dicho mucho. Después dices, pues esto no es mío, que esto, que lo otro. Y ahí sí vas a buscar quizás a quien sea dueño, que te demuestre que alguien es dueño de esa tablet y se la vas a devolver. Poco probable, pero sucede algunos casos y ese es el juicio después del acto. Esos son casos, digamos, de temáticas no tan complicadas. A ver, voy a poner un ejemplo duro. Y voy a ir por el segundo aspecto, el juicio después del acto. Este caso sucedió en Argentina. Había una pareja joven que tenían una niña chica, creo que de 6 años o 5, y los dos trabajaban, entonces a veces dejaban a cargo a la niña, a cargo del abuelo, que era el papá del chico, para que se la cuiden a la niña. Y bueno, sí, era una niña muy pequeña porque todavía creo que no iba al colegio. En algún momento, el abuelo se tentó de violarla a su nieta. Fíjense, si su conciencia de este abuelo hubiera estado bien desarrollada,
el solo hecho de pensar en violarla a una niña pequeña y que era además su nieta, hubiera dicho, esto es un acto aberrante, esto es lo peor, esto, Dios mío, ¿qué estoy pensando? ¿No? Entonces, probablemente se hubiera frenado de seguir estimulando su mente ante esa posibilidad. Eso hubiera sido un juicio antes del acto. ¿Qué es lo que le pasó a este señor? La violó a la niña y después de haberla violado se dio cuenta de la barbaridad que había hecho, se escapó y la niña quedó en la casa llorando, ensangrentada. Cuando llegaron los padres la vieron así, la llevaron a un hospital y el abuelo perdido. La niña además habló que el abuelo le había hecho eso y el abuelo no aparecía. Y apareció 2 días después en un bosque cercano a esa ciudad, en Argentina, y se había colgado. Entonces, algo que provoca a veces la conciencia después del acto, y sobre todo si tu acto ha sido un acto muy grave, como en este caso, que te viene un remordimiento de conciencia. Y esto en este caso llevó al suicidio a este señor. Pero este es un acto, fíjense, a veces uno puede hacer actos muy fuertes en la vida, inmorales, que no hay marcha atrás. Y por mucho que te arrepientas, vamos a imaginar que este abuelo se hubiera arrepentido, hubiera pedido perdón a su nieta, hubiera pedido perdón a su hijo, a su nuera, a todo el mundo, hubiera terminado en la cárcel. Entonces, ya es un acto irreparable. Esa niña había sido violada y eso ya se hizo y no tenía remedio. Que la niña recupere su estabilidad emocional en el tiempo, probablemente, pero ya era un hecho totalmente aberrante y muy complicado. Por eso la importancia que en algunos casos nuestra conciencia nos diga esto no está bien y no ir a hacer cosas de las cuales después podamos arrepentirnos toda nuestra vida. De ahí viene un dicho que a veces se usa: tu conciencia no te va a dejar dormir. Es cierto, a veces, si haces algo malo, estás así quieto, algo, ¿no? No te sientes bien, estás ansioso, ansiosa, porque sabes que has hecho algo mal. Y evidentemente, cuando te acuestas y no duermes, te despiertas, de alguna manera tu conciencia te está enjuiciando por lo que has hecho. Pero hay personas que son inmorales y que no tienen ese tipo ni de remordimientos ni de ansiedades, están tranquilos. Yo me acuerdo del caso en mis épocas universitarias, les conté alguna vez que he sido yo dirigente y tuve que entrar por meterme a la dirigencia. Vinieron golpes militares, tuve que entrar a la clandestinidad. Entonces yo me conocí con mucha gente que en aquellos años hemos peleado en las calles, hemos puesto en riesgo nuestra vida por la democracia en este país. Y por eso me da rabia lo que hoy día está pasando en nuestra sociedad, tan fácil por proteger a un innombrable ahí en el Chapare, que se pone en riesgo esta democracia, porque no es protesta social, es defensa de intereses muy complicados. Y bueno, yo conocí a mucha gente que realmente que eran de otras carreras, todo eso que estuvimos en las trincheras peleando por que haya democracia en este país, ¿no? Entonces, uno de ellos, con el tiempo,
llegó a ocupar posiciones de gobierno, ya cuando se recuperó la democracia, y llegó a ocupar posiciones muy altas, ¿no? Y, y lamentablemente esa persona se volvió inmoral, o sea, se volvió corrupto, los temas que hemos hablado el otro día. Y pasaron unos 2 años y este ya había dejado de estar en el cargo que estaba y que se volvió, no sé si millonario, pero robó un montón de plata. Y todavía nos reuníamos con alguna gente para compartir, nos habían vuelto amigos, recordar, cantar música de protesta. Y en una de esas reuniones que nos reuníamos, cantábamos, apareció esta persona, que era bien amigo del dueño de la casa, se enteró de que había esta reunión. Entonces hubieron muchas caras de como que, ¿qué hace este aquí, no? Este corrupto. Pero bueno, no se quiso hacer ningún lío por consideración al dueño y el dueño, un poco por la amistad, todo eso lo dejó entrar. Y fingimos como que las cosas estaban bien y me acuerdo que habían canciones de Silvio Rodríguez y este era el que más se emocionaba de cantar esas canciones de Silvio Rodríguez, un gran cantor cubano. Y alguien se enojó y le dijo, oye, pero tú eres un sinvergüenza, le dice, ¿no? Entonces, ¿qué eres un corrupto y estás cantando estas cosas? Y claro, se puso los tonos muy fuertes y una de las expresiones que daba ¿qué se llama? Decía, sí, soy corrupto, ¿y qué? ¿Y qué? Yo tengo plata y ustedes no tienen plata. Ustedes son unos muertos de hambre. ¿Y qué? Ya se puso ahí, ya esto ya iba a escalar a pegar. Y alguien le dijo la famosa frase, pero tu conciencia no te va a dejar dormir. Y el otro contestó algo que es muy cierto con la gente inmoral. Yo duermo muy tranquilo. No tengo pesadillas, no tengo nada. Yo duermo muy tranquilo. Y fue sacado en pellones de esa reunión. Podían haberlo pegado. Yo no me metí me acuerdo, en ese lío. No lo conocía tanto. Y fue sacado en pellones. Lo botaron de la reunión, incluido su amigo. Así que, y me quedó grabada esa frase. Y eso es lo que les pasa a la gente que asesina su conciencia, que ya no les molesta. O sea, pueden hacer un acto grave y van a dormir muy tranquilos, ¿no? Entonces, si ustedes han leído el libro o visto la película de Pinocho, Pepito Grillo era la conciencia de, de Pinocho y en algún momento Pinocho prácticamente ignoraba la voz de su conciencia, ¿no? Entonces, cuando hay conciencia, eso provoca remordimiento y eso, en casos muy graves, como el abuelo que les contaba, puede llevar hasta el suicidio a las personas. Y si no son cosas demasiado graves, pero tu conciencia te, te está molestando, entonces ves la manera de reparar el daño que has hecho. Voy a poner otro ejemplo de la vida laboral. Había una persona que era gerente, mujer, muy, muy capaz, brillante gerente, pero de un carácter muy fregado esta señora. Tenía una secretaria y no la trataba muy bien su secretaria. Entonces había una especie de hostigamiento al trabajo. Hoy día eso podríamos denominar acoso moral, moving. Y bueno, en algún momento esta secretaria sufría con su jefa, pero también tenía problemas por otros lados, ¿no? Tenía, creo,
3, 4 hijos, por eso no podía renunciar o no mandaba a rodar a su jefa porque necesitaba ese sueldo. No había pareja, su pareja se había escapado, nunca fue responsable de sus hijos. Entonces esta mujer sufría mucho y seguramente entró en depresión y se suicidó esta mujer. Y esta mujer no se suicidó por problemas morales, se suicidó porque tal vez entró en una depresión muy profunda y sus problemas, ¿no? Entonces, los hijos, que eran chicos, el mayor creo que tenía 14, 15 años, los demás eran pequeños, había uno de 3 o 4, quedaron prácticamente abandonados. O sea, la familia de esta señora, la secretaria, no era una familia muy cercana, nadie quería hacerse cargo de los chicos. O sea, se vino un drama terrible. Y yo me acuerdo de esta gerente que lloraba, era muy amiga mía, lloraba y al rato me dice, yo soy culpable de lo que le ha pasado, digamos, a Juana, vamos a ponerle un nombre ficticio. ¿Pero por qué? Y me quedó esa intriga y yo comencé a averiguar si realmente había una relación causal entre lo que el, el autoritarismo y formas de trato que tenía esta gerente con su secretaria, con haberla llevado a esta situación. Pero hablando con personas que la conocían a la secretaria, en realidad se había acumulado muchas cosas, seguramente afectó también esto. Y bueno, el entierro, la oficina cubrió muchas cosas y quedó pues, el tema de los chicos que pasan. Entonces, como en su conciencia, esta gerenta pensaba que ella, por lo menos, había sido una gran causante de esta situación, entonces su conciencia le dijo, y que era una persona correcta, pero de estilo autoritario, su conciencia le dijo, tienes que hacer algo para reparar el daño que has hecho. Bueno, pues no habla así la conciencia, ¿no? Entonces me comenta luego y me dice, he tomado una decisión. ¿Qué decisión has tomado? Me voy a hacer cargo de los chicos. Porque no hay familia que quiera hacerse cargo. Entonces, estos chicos van a terminar en orfanatos y ya sabes, es un desastre eso. Entonces, estamos viendo con abogados todo eso para que, no es que los voy a adoptar, pero hemos visto que puede haber una especie de tutela de algún pariente, pero que en el fondo no solo, solo van a cuidarlos un poco, pero no tienen posibilidades económicas. Y yo me voy a hacer cargo de mantenerlos a estos chicos. Y así lo hizo. Y los mantuvo hasta que fueron mayores y se valieron por sí mismos. Ese es el papel de la conciencia cuando sientes que has hecho algo malo y quieres reparar el daño que has cometido. Algunas deformaciones que a veces nos juegan nuestra conciencia. La primera se llama conciencia inmadura o infantil. Normalmente estas son personas que para emitir sus juicios morales lo hacen siempre basados en los juicios de otras personas. Y hay mucho, he visto en nuestro medio de esto, ¿no? Hasta personas muy adultas que todos están consultando a sus amigas, amigos, ¿no? ¿Qué hago en este caso? ¿Qué me sugieres? ¿Qué me recomiendas, no? No parecerían tener juicios propios, es una especie de inmadurez psicológica y inmadurez también de desarrollo moral, ¿no? Entonces están dependiendo del juicio de otras personas y que les digan qué van a hacer. Y lo chistoso a veces es que hablan algunas personas con una
persona con otra persona y les dicen cosas contrarias y se vuelven locos, no saben qué hacer. La más común, la conciencia laxa, es cuando una persona se da cuenta que no debe hacer algo y a pesar de ello lo hace, o por lo menos desea hacerlo. Entonces busca las maneras de justificar sus actos o intenciones ante sí mismo o ante otras personas. Esta es la típica excusa, pero una cosa es excusarse por cosas que no son temas éticos, ¿no? No me he ido bien en la materia, ya me desplazo, siempre tengo buenas excusas para decir por qué no he hecho esto, por qué no he hecho aquello, ya, eso no tiene problemas morales. Pero en la vida, así como a veces excusamos nuestro desempeño, estoy poniendo de ejemplo académico, pero también excusamos nuestras faltas éticas. A veces ante terceros, si hemos hecho algo, estamos justificándonos, ¿no? Pues le has pegado una golpiza a tu mujer, digamos, he visto casos de así, y de pronto el marido golpeador comienza a justificarse, ¿no? Es que no hace las cosas, es que esto me riñe, me grita, que eso es conciencia laxa. Esto es ante terceros. Pero a veces estas justificaciones no es ante terceros, es ante nosotros mismos. A veces solitos nosotros nos estamos tratando de justificar por algo que hemos hecho. Tal vez nadie se ha enterado que hemos hecho algo malo y nos estamos tratando de tranquilizar, de volvernos a equilibrar y dialogamos nosotros mismos. Algunos verbalizan ese su diálogo. Un día que yo iba por el Prado, el que iba adelante, noté un rato que hablaba solo. Dije, es una persona tal vez con algún problema mental, ¿no? No es usual que veas hablando gente sola y en voz relativamente alta, ¿no? Entonces, ya saben ustedes cómo es el Prado, tanta gente que circula en subida y bajada, entonces a veces hasta difícil que pases a una persona. Entonces, cuando yo estaba tratando de pasar a esta persona que estaba hablando sola, le escuché decir algo que hizo que me detenga y un poquito iba detrás de él sin aproximarme demasiado y más o menos decía lo siguiente. Claro, yo le he hecho eso porque se lo merecía, con justa razón. Siempre se porta mal, entonces yo también pues, me porto mal. Entonces, no está mal lo que yo he hecho. Hablaba solito, entonces, ¿qué estaba haciendo? Lo que a veces hacemos en silencio nosotros cuando hemos hecho algo incorrecto, estamos tratando de justificarnos no ante otras personas, sino ante nosotros mismos. Como para que en algún momento digamos, sí, está bien lo que he hecho, tranquilizar. Eso se llama conciencia laxa. La conciencia voluntariamente ciega es cuando una persona rehúsa examinar la moralidad de sus actos. Es el ejemplo que les puse hace un rato. Sí, soy corrupto y ¿qué? Yo tengo plata, ustedes no. Pues no está cuestionando, no está tratando de justificar por qué era corrupto, que esto, que lo otro. No, sí, soy y qué. Cuando hay la conciencia voluntariamente ciega, que en realidad has asesinado a tu conciencia, se llama que ya no eres una persona inmoral, o sea, alguien que va contra la moral, sino eres una persona amoral, que prescinde de imperativos de carácter ético para su toma de decisiones. O sea, a ese le puede ser igual ser un corrupto, robar, asesinar, violar. Entonces, ya no tiene conciencia, es un animal que anda por las calles, ¿no? Esto es muy común, la conciencia cegada por valores distorsionados en la sociedad. Es cuando una persona no logra ver correctamente sus obligaciones morales en algún área de su vida, no porque rehúsa examinar la moralidad de sus actos, sino porque existen valores distorsionados en la sociedad. A veces, ¿qué es esto? Esta es la cultura social. Nos dejamos guiar por la cultura social y a veces actuamos como actúa el entorno que me rodea. Entonces, si en el entorno que rodea
Y miren, voy a contar algo que a estas alturas de mi vida yo decía, pucha, parecía normal cuando yo era niño. Cuando yo era niño, yo vivía en un barrio popular, vivía en un conventillo, y bueno, era un niño de la calle. Mi madre trabajaba, no tenía con muchos sacrificios, realmente me sacó adelante y a ella, no teníamos familiares. Y bueno, yo vivía pues, con otros niños también de la calle, pero esos niños que eran gente pobre igual que yo, eh, tenían algunos familia, todo eso, ¿no? Entonces, y me acuerdo que en caso nosotros íbamos al estadio los domingos, éramos chicos y siempre entrábamos, alguien mayor te metía en aquellas épocas, era gratis para los niños, pero tenías que entrar con un adulto, entonces nos íbamos a las filas de los estadios y le decíamos a alguien, ¿me puedes hacer entrar? Y siempre te hacían entrar y entrábamos al estadio y nos encontrábamos en un lugar donde estaban los papás de muchos de los que eran mis amigos del barrio, que iban a ver el fútbol los domingos y a tomar cerveza y emborracharse. Sí, para eso había plata, de tomar cerveza. Entonces nosotros nos acercábamos porque estaban medios mareados, se volvían dadivosos y nos regalaban plata para que nos compremos un sándwich, lo que había en el estadio. Y alguna vez nos quedamos ahí charlando entre amigos y al lado de los viejos decíamos que estaban emborrachándose viendo el partido y yo escuché las siguientes expresiones de aquellos años. Uno comentaba a otros que le había pegado a su mujer. Entonces entre ellos comentaban, sí, hay que educar a estas mujeres. Hay que, si no, no te pones firme, pues te toman, qué sé yo, se te suben encima, que esto, que el otro, y los otros asentían, ¿no? Y había uno de esos papás que asentía, pero yo veía que su matrimonio, porque iba mucho a la casa de ellos, tenía yo mi amigo ahí, tenía sus hijas, y parecía una relación, yo me acuerdo, me gustaba esa casa, me gustaba estar ahí, porque parecía una relación buena, respetuosa, pero la sentía y como que no cuestionaba. Yo era niño y decía, ¿estará de acuerdo que pegar está bien? Y fíjense, esa idea de que es normal pegar a una mujer, no sé si seguirá siendo normal en estas épocas, supongo que sí, por tanto que violencia que hay contra la mujer en este país y feminicidios. Eso es un valor distorsionado en la sociedad. Si todos lo hacen, ¿por qué yo no lo voy a hacer? Si todos copian, ¿por qué yo no voy a copiar? Si todos vulneran las normas de tránsito, ¿por qué yo las voy a respetar? Si todos son corruptos, ¿por qué yo voy a ser honesto? No estoy perdiendo mi oportunidad en la vida. Y muchas veces, mucha gente no es necesariamente inmoral, pero se deja llevar por el espejo de la sociedad y actúan en base a ese espejo. ¿Dónde está su falta moral de estas personas? Es su falta de postura crítica ante sus prácticas sociales, de asumirlas acríticamente y creer que si así siempre ha sido y así se hacen las cosas, así está bien, pues esa es nuestra realidad y así nomás hay que hacer. No, por si acaso. Hay que tener una postura crítica ante determinado tipo de circunstancias y alejarse de algo que puede ser socialmente aceptable, pero que no es correcto moralmente, ¿no? Hay la conciencia escrupulosa es cuando una persona inventa obligaciones morales que en realidad o existen o o son personas que exageran esas obligaciones morales. Yo donde he visto la conciencia escrupulosa en personas religiosas que a veces
lo quieren llevar al nivel de pecado, ¿no? Hasta tomar café es pecado, ¿no? Tomar Coca-Cola es pecado, tomar un trago es pecado, ¿no? Entonces todo es pecado. Entonces eso es conciencia escrupulosa, ¿no? Entonces, ya exagerar las cosas. Y la conciencia errónea es cuando el juicio moral no se ajusta a la norma, sino que se dicta como bueno algo que es malo, o lo que se indica como malo es bueno. Este juicio naturalmente precede del error, dice Eduardo Smith, profesor de ética profesional. Eh, no son, no es usual esto, porque normalmente nosotros los seres humanos ya sabemos diferenciar lo que es bueno de lo que es malo desde la segunda infancia. A partir de los 6, 7 años ya nos damos cuenta de qué cosas son buenas, de qué cosas son malas, sin que nadie incluso nos haya enseñado. Naturalmente el ser humano aprende a diferenciar lo que es bueno de lo que es malo. Y en las grandes temáticas de la vida sabemos que hay cosas que no se deben hacer y hay cosas que son correctas en la vida. Donde a veces tenemos dudas son ciertas áreas grises, donde no sabemos si algo es correcto o no es incorrecto, que es ahí justamente donde entra la ética profesional para aclarar estos temas. Bueno, que yo aquí estoy dando temáticas chiquitas. Esos son temas que normalmente se abarcan en la materia de ética, donde justamente se entra a la ética en el mundo laboral, donde puede haber muchas áreas grises, donde no estamos seguros si algo es correcto o incorrecto, y esas materias sirven para aclararnos mucho esos aspectos. Y bueno, la parte práctica que les quería comentar es esta, que se llama la responsabilidad moral de las personas. Como la conciencia moral nos permite enjuiciarnos a nosotros antes de un acto o después de un acto, pero también podemos enjuiciar o emitir juicios respecto a otras personas. Entonces, nosotros podemos juzgar lo que están haciendo otras personas y podemos decir eso lo que está haciendo esta otra persona no es correcto, ¿no? Entonces, pero para que no sea un juicio subjetivo, se utiliza una metodología sencilla de 4 pasos para enjuiciar a otras personas. Esta metodología, que se las voy a explicar a continuación, examina por una parte la seriedad de un acto cometido u omitido. ¿Qué significa esto? Ahorita voy a hablar de la teoría y les voy a mostrar unos ejemplos para que vean cómo se resuelve este tema en la parte práctica. Esta parte, préstenme mucha atención. ¿Qué es la seriedad de un acto? Es la gravedad del acto que cometió una persona. Por ejemplo, matar es un acto muy grave. Hacer chanchullo es un acto incorrecto, pero no podemos decir que es grave, ¿no? Si habláramos de una perspectiva de fe religiosa, el que mata, digamos, que no sea en defensa propia, digamos, se va a ir al infierno. El que hace chanchullo probablemente va a estar muy bien en el cielo, porque en muchos aspectos de su vida es muy correcto, pero no, chanchullero, ¿no? Entonces, esa es la diferencia de marcar la gravedad del acto, ¿no? Esta gravedad se mide en términos de las previsibles consecuencias malas de tal acto, ¿no? O sea, a veces hay consecuencias que son muy graves por producto de actos graves, ¿no? Entonces, conocimiento de su deber moral. ¿Hasta qué punto la persona tenía conocimiento de su deber moral? Y cuando contestamos esto en la metodología, siempre vamos a decir que la persona, en la mayor parte de los casos, sí tenía conocimiento de su deber moral, por lo que les comentaba hace un rato. Nosotros, los individuos, desde que somos niños, sabemos diferenciar lo que es correcto de lo que es incorrecto. Entonces no podemos argumentar, yo no sabía que esto era malo. Entonces, por ejemplo, no podría decir a alguien que le están enjuiciando por actos de corrupción, yo no sabía que ser corrupto era malo.
Entonces, puede decirlo por decirlo, pero en el fondo tenía conocimiento sobre el moral, que ser corrupto es algo incorrecto, ¿no? La intención de la persona. Esto es a veces más difícil de medir, pero cuando a veces estamos en una situación con alguien que conocemos, podemos darnos cuenta de sus intenciones. ¿Cuál fue la intención de la persona al cometer el acto? Por ejemplo, un corrupto, su intención es clara, o verse rico, o aprovecharse de dinero, de su posición, etcétera. Entonces es una intención mala la que tiene esa persona, ¿no? Grado de libertad con la que actuó. ¿Hasta qué punto la persona actuó por voluntad propia sin factores que restringen su libertad? Que la causa de sus actos esté en la persona, que se llama causa interior, y no en otros factores que es causa exterior. O sea, yo a veces si hago las cosas es porque yo he querido hacerlas, no porque alguien me ha obligado, ¿no? Entonces, aquí una pequeña reflexión antes de entrar a la metodología, quiero que se metan a la cabeza. Todos somos libres de actuar como mejor nos parezca. Si viéramos desde un punto de vista religioso, la mayoría de las religiones te dicen que Dios te ha dado libre albedrío. ¿Qué significa eso? Que Dios te ha dado la libertad que tú decidas cómo te vas a conducir en tu vida, cómo te vas a comportar. Desde un punto de vista ético, es la libertad que nosotros tenemos como individuos para tomar nuestras decisiones, para actuar de una cierta manera, y somos libres de hacerlo. Entonces, cuando se habla con qué grado de libertad actúa una persona, seguiré con mi ejemplo de un corrupto, con total libertad. Salvo que ese corrupto demostrara que se quedaba con algo de plata, pero pasaba plata más arriba porque estaba amenazado que lo iban a votar y esta persona tiene hijos, familia, enfermedades en la familia y no puede darse el lujo de perder el trabajo. Entonces ahí se habla de que la libertad de esa persona estaba de alguna manera restringida por esas amenazas que le habían dado, ¿no? Entonces, si bien hacía ese acto incorrecto, podía haber dicho no, pero significaba que lo votaban. Entonces, no es culpa de sus faltas morales a la persona, pero aminora, digamos, el enjuiciamiento de esa persona, ¿no? Pero son casos raros donde realmente nuestra libertad está restringida y siempre que actuamos mal es porque hemos decidido actuar mal nosotros, es nuestra decisión, somos libres para actuar, ¿no? Entonces vamos a los ejemplos, préstenme mucha atención porque esto les voy a preguntar en el examen, en la parte práctica. Ejemplo número 1. El caso es el siguiente. Yo les voy a poner en el examen un caso y ustedes van a resolver con los 4 pasos. Aquí es el caso de un chofer que está manejando con el debido cuidado. De repente, al pasar por un colegio, un grupo de niños jugando, uno de ellos tropezó y cayó debajo de las llantas del carro. Y este no tuvo tiempo de frenar. Como resultado de este accidente, muere el niño. Entonces, repito la situación. Alguien está yendo a su casa, está manejando, respeta las normas de tránsito, está sano, no ha tomado alcohol, no ha tomado drogas, está manejando con prudencia y al pasar por un colegio se cae un niño, un accidente, y lo atropella y lo mata. Gravedad del acto. Aquí hay que preguntarse cuál es el acto. El acto no es matar al niño, por si acaso.
El acto es manejar con cuidado, ¿no? Aunque la consecuencia del acto ha sido la muerte del niño. Pero el acto en sí mismo era que estoy manejando con cuidado. Entonces eso hay que saber diferenciar cuando hablamos de enjuiciar la responsabilidad moral de alguien. ¿Es grave su acto en sí mismo? ¿Su acto en sí mismo era inmoral? No, su acto no era inmoral, estaba manejando con cuidado, respetaba las normas de tránsito, todo eso, ¿no? Pero pasa un accidente, ¿no? Y ha habido la muerte de un niño. Entonces, el acto no es grave, aunque la consecuencia sí lo fue, la muerte del niño. Conocimiento de su deber moral. Sí, tenía conocimiento que debía manejar con cuidado cumpliendo las normas de tránsito, que es lo que estaba haciendo. Intención de la persona, llegar a su destino. Que quería llegar a su casa tal vez a comer, a almorzar, ¿no? Quería llegar a su destino. Libertad con la que actuó con total libertad para ir a su destino. Escogió esa ruta y ha manejado como estaba manejando, con tranquilidad, etcétera, etcétera. Total libertad. ¿Qué conclusión podemos llevar en esto? Si el acto no fue grave, manejaba con cuidado, quería llegar a su casa, actuó evidentemente con libertad en ese proceso para elegir la ruta y la hora, la persona no es responsable moralmente. Estamos hablando desde un punto de vista ético. Vamos a suponer que, imagínense que pasara una de estas situaciones, la gente se acumula, los padres lo van a agarrar al chofer, lo van a pegar, aunque él no haya producido la muerte del niño con una intención de matarlo, es un accidente, ha sido una especie de descuido que ha habido por parte del propio niño, otros niños tal vez se ha tropezado, lo han empujado. Entonces va a llegar la policía, lo más probable es que se va a armar una muchedumbre pidiendo que lo metan preso y lo van a meter preso y vamos a suponer que incluso termina en la cárcel en un juicio, lo declaran culpable. Entonces, ante la ley, quizás esta persona es culpable, le dan unos años de cárcel por la muerte del niño, pero desde un punto de vista ético no es responsable esta persona, siguiendo esta metodología. Pero veamos otra situación parecida, de una persona que fue a una fiesta un domingo y en esas fiestas se toma en exceso. El momento de irse, los amigos le advierten que se encuentra muy borracho y que no sería conveniente que manejara. A pesar de la advertencia, se va a su casa y en el camino sale una persona de improviso y la atropella. Y como resultado de este accidente, muere la persona. En circunstancias normales hubiera podido frenar a tiempo que como consecuencia de su estado estílico sus reflejos fallaron. Entonces, una situación como esta, si quisiéramos juzgarla con esta metodología, lo primero que hacemos, ¿cuál es la gravedad del acto? Primero es el acto, manejar borracho. Y claro, la consecuencia del acto fue la muerte, en este caso no es de un niño, sino de una persona que estaba pasando ahí. Por tanto, el acto es grave. Pero el acto es grave porque estaba manejando borracho. En el anterior caso estaba manejando sano, sin drogas, con cuidado, pero aquí estaba manejando borracho. Manejar borracho es un acto grave, aunque por valores distorsionados en nuestra sociedad no se considera manejar borracho como un acto grave, ¿no? En Estados Unidos, si tú matas a alguien en estado de embriaguez manejando, es como si hubieras sacado una pistola y le hubieras metido un tiro en la cabeza. Te pueden dar tranquilamente unos 20 años de cárcel. Entonces el acto es grave. Conocimiento de su deber moral. Sí, tenía conocimiento que no debía manejar borracho. Además, desde el principio, él sabía que esas fiestas siempre se toman porque ha ido con su carro.
pero incluso estando borracho le dicen, no manejes tu carro por si acaso, cuando uno está borracho, se te nubla tu conciencia psicológica un poco. O sea, no te das cuenta a veces de detalles de la realidad que te rodea, puede parecer medio borroso, no captas, que se llaman algunas situaciones, todo eso, pero no anula tu conciencia moral. Esos que siempre se escudan, es que estaba borracho, ¿no? Para haber hecho alguna barbaridad, han matado, han violado, han hecho, eso es una excusa, ¿no? Eso es no me acuerdo qué ha pasado mi borrachera, esa es una excusa. Entonces, en este caso, manejar borracho es un acto grave y tenía conocimiento de que manejar borracho no está bien, está por sentido común. Tus facultades se limitan, justamente tu conciencia psicológica se limita, no te das cuenta, pues, parece que estás yendo recto y estás yendo en zigzag, ¿no? Intención de la persona, llegar a su destino. Este no era un borracho asesino que salió con su carro, dijo, ahora aprovecho que estoy borracho, voy a matar a todos los que se presenten frente a mi carro. No, quería llegar a su casa seguramente a descansar. Es lo único que le salva a esta persona. Libertad con la que actuó con libertad y decidió ello manejar su carro borracho. Nadie le ha puesto una pistola en la cabeza y le ha dicho, si no manejas, te mato. Él ha decidido primero llevar su carro, no sabía que se iba a tomar bebidas. Él ha decidido volver en su carro borracho con total libertad. Nadie lo ha obligado. En este caso, la persona es responsable moralmente de la muerte de esa persona. Y voy a suponer aquí que igual termina en la policía, lo meten preso y el que murió era una persona de muy escasos recursos y llega a un acuerdo con la familia, paga como $3,000, que era la tarifa que se cobraba aquí en Bolivia por la muerte de alguien con familias de escasos recursos y listo, la persona libre legalmente, como si nunca hubiera pasado el accidente ni antecedentes tal vez quedan. Pero es una persona que, desde un punto de vista ético, es responsable por lo que ha pasado. Entonces, este ejemplo esta metodología es muy fácil de aplicarla, por supuesto, como algo que es nuevo, si es que no la conocían. No creo que la hayan conocido. Siempre hay que tratar de comprenderla, ¿no? Siempre hay que tratar de comprenderla, ¿no? Estoy con eco, no sé por qué razón. Bueno, yo ya con eso habría concluido esta explicación. ¿Tienen alguna pregunta sobre este tema? ¿Una aclaración? Bien, échenle una miradita a la metodología, se las voy a pasar esta presentación dentro de un rato y las dudas tal vez les va a surgir. Sugiero, pónganse ustedes algún tipo de casuística y traten de utilizar la metodología y en base a eso, tal vez la próxima semana, vamos a estar en retroalimentación de los trabajos, pero si es necesario, me hacen preguntas, no hay inconveniente, para ver que hayan comprendido esta metodología de análisis de la responsabilidad moral de las personas. ¿Dudas, preguntas de esto o del trabajo que están terminando? Muy bien, entonces, el día domingo ustedes van a entregar sus trabajos y yo voy de acuerdo al orden de llegada, voy a
dar, como la anterior vez, por correo electrónico el día y la hora para la retroalimentación de los trabajos. Como son muchos grupos, no nos va a alcanzar los horarios de clases. Entonces, como hemos hecho en la anterior oportunidad, ya vamos a tener que trabajar fuera de horarios de clase con algunos grupos para lograr atenderlos durante la semana y hacerles la retroalimentación a todos los grupos, ¿no? Entonces, si sigue esta situación de conflictividad social, hacemos la retroalimentación vía virtual. Entonces, los grupos deben presentar de manera muy rápida sus trabajos, porque yo ya los habría leído y haría comentarios a algunas partes de los trabajos. Entonces, pueden ingresar todos los grupos a escuchar la retroalimentación que haga otros grupos, no hay ningún problema, fuera de sus horarios. Así también se van dando ideas de cómo están otros trabajos y de algunos comentarios que a veces hago a algunos grupos que les puede ser útiles. Y si por algún motivo pasara un milagro que volvemos a la normalidad en este país y volvemos a las clases presenciales, ya saben, tendrían que llevarse una computadora o una tablet, eh, porque ya esta parte es más voluminosa, quizás no vale la pena que gasten plata imprimiendo, pero es decisión del grupo si quieren hacerlo también de esa manera, ¿no? Entonces, la otra semana entonces nos concentramos en ver su segunda parte del trabajo para ir cerrando ya nuestra materia. Nos estamos viendo, hasta luego. Hasta luego, Lick, muchas Hasta gracias. luego. Luego